El futuro en conservación es siempre lo mismo, seguir trabajando y seguir trabajando. Sobre todo, educar a la gente, educar a toda la gente que se mueve en el ámbito de los ríos, sobre todo los colectivos de pescadores. No todos los pescadores, pero algunos pescadores no entienden que el movimiento de una especie a otra, de una masa de agua a otra masa de agua, puede perjudicar muchísimo lo que hay en el ecosistema. Entonces, yo sí que creo que lo más importante es educar en los colegios, en los institutos, en las universidades, y quizás que esos hijos transmitan a sus padres la necesidad de que no hay que tocar los animalitos que ven por el campo ni moverlos de un sitio a otro, hay que dejarlo como está y que evolucionen de manera natural. El futuro va a depender, como siempre, de cómo evolucionan las especies exóticas, no hay más. Imaginamos que una vez se ha conseguido con una especie tener un programa de cría en cautividad más o menos exitoso, el riesgo inminente de extinción no existe porque crían en cautividad. Pero lo que nosotros pretendemos desde la Administración es que bajar de ese riesgo, de estar en peligro de extinción, bajar la categoría vulnerable o a protegida, ¿vale? Y eso se consigue aumentando la distribución de la especie. Y aumentar la distribución de la especie es pues, con reintroducciones y teniendo en cuenta el evitar que esas zonas que ahora mismo no tienen especies exóticas prácticamente, que las hay todavía, aunque parezca mentira, que no les lleguen las especies exóticas. Como digo, mucha educación y suerte.